Bueno, buenas tardes, o buenas noches, buenos días, cuando vean el video. Bueno, hoy nos toca hablar sobre el cardenismo como expresión del populismo mexicano, digamos, ¿no? Pero previamente a empezar a hablar del gobierno de Lázaro Cárdenas, tenemos que plantear algunas cuestiones vinculadas con la historia mexicana. Nosotros, cuando estuvimos viendo la Revolución Mexicana, llegamos hasta la década del 20, digamos. En realidad llegamos hasta el asesinato de Zapata en 1919. Y lo que tendríamos que decir es que los años 20 en México están divididos en tres etapas, digamos, ¿no? Una primera etapa, que es el gobierno de Obregón, entre el año 1920 al año 1924. Entre 1924 a 1928 va a gobernar Plutarco Elías Calles. Por lo tanto, ahí, digamos, se inicia el proceso de construcción de, del Estado, mejor dicho, el proceso de resignificación del Estado mexicano, digamos que en algún punto implica la continuidad en términos de organizativos e institucionales de la conformación del Estado mexicano, que viene desde el periodo del Porfiriato y que la revolución en algún punto interrumpió. Digamos que ese proceso de reorganización y modernización del Estado mexicano estuvo un poco en manos de un grupo de políticos mexicanos que normalmente en la historiografía mexicana se lo suele denominar este grupo como la dinastía de Sonora, porque varios de ellos eran parte de ese estado, del estado de Sonora, estado que tiene la particularidad en ese momento de México, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, de ser uno de los estados con un desarrollo y una modernización bastante importante comparativamente con el resto de los estados de México. Digo, para 1928, luego de un intento de modificación constitucional, Álvaro Obregón iba a volver a la presidencia mexicana, siendo una suerte de anomalía, digamos, ¿no? Recordemos que la cuestión de la no reelección era una bandera que venía llevándose adelante en la historia mexicana desde mediados del siglo XIX, digamos, ¿no? Y que el porfiriato había interrumpido durante la larga dictadura de Porfirio Díaz, y que de hecho en el momento de inicio de la revolución era una de las banderas que había enarbolado Francisco Madero, digamos, ¿no? La eliminación de un sistema reelectivo y que de alguna manera repercutía sobre una idea de dictadura impuesta por el régimen porfirista. Pero, digamos, al mismo tiempo lo que tenemos que decir es que lo que se fue dando a partir de la revolución en México es que, digamos, la organización que en los 20 se va a ir transformando en una organización partidaria de aquellos que hicieron la revolución, va a implicar la constitución de una estructura política en donde los conflictos y la resolución de los conflictos se van a dar internamente a esa estructura política. Y muchas veces en la historia mexicana la resolución de esos conflictos no van a ser a través de mecanismos institucionales y mucho menos electivos, sino a través de la violencia política. Y eso especialmente se ve a partir de la propia revolución, digamos, ¿no? Vamos a tener que esperar mucho tiempo para que esta violencia política se elimine o se limite, digamos, ¿no? Ahora, el conflicto que se daba hacia el interior de la estructura política mexicana estaba dada fundamentalmente al enfrentamiento que se fue dando entre el liderazgo de Calles y el liderazgo de Obregón. Eh, Previamente a esto, esta familia de Sonora, esta dinastía de Sonora, se había enfrentado al carrancismo, digamos, ¿no? La muerte de Carranza había eliminado uno de los obstáculos al acceso a la hegemonía de la dinastía sonorense, y luego la propia dinastía sonorense va a tener un conflicto interno entre Obregón y Calles que va a devenir en el asesinato de Obregón previamente al acceso a la presidencia, digamos, ¿no? Entonces,
a partir de 1928 hasta 1932, lo que vamos a tener en México es un periodo de tiempo que suele denominarse como el Maximato. El Maximato eh, se denomina de esa manera básicamente porque si bien el líder máximo de la revolución, que en ese momento era Plutarco Elías Calles, no gobernaba directamente al Estado mexicano, era el poder real. De ahí viene el maximato, digamos, ¿no? O sea, Plutarco Elías Calles era considerado por la estructura política mexicana como el líder máximo en México, pero no gobernaba él, digamos. Él gobernaba tras bambalinas en alguna medida, y tal es así que en ese periodo de tiempo que va entre el 28 al año 34, anteriormente dije 32, creo, perdón, del año 28 al año 34, va a haber tres presidentes. El primero de ellos es Emilio Portes Gil, que va a gobernar entre el 28 y el 29. Luego Pascual Ortiz Rubio va a gobernar entre el 29 y el 32. Y por último Abelardo Rodríguez va a gobernar entre el 32 al 34. Los tres presidentes, digamos, especialmente Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, fueron una suerte de títeres del poder de Calles, quien los impuso, y en el momento en que se pudo haber producido algún tipo de cortocircuito o enfrentamiento entre el liderazgo de Calles y alguno de estos presidentes, eso termina con la salida. De eso es lo que sucedió tanto con Portes Gil como con Ortiz Rubio. Abelardo Rodríguez completó un mandato, y al terminarlo se va a producir justamente el ascenso de Lázaro Cárdenas en ese año, a fines de ese año 34. Uno podría decir que el maximato es el periodo de mayor conservadurismo por parte de los gobiernos mexicanos. Digamos, si bien Calles provenía de un círculo que normalmente se suele denominar como un círculo jacobino en la historiografía mexicana, había tenido un giro hacia la derecha muy profundo, y estos años en que él gobernó, digamos, indirectamente México, fueron años de de un profundo giro conservador en las políticas del Estado. Digamos, digamos, a ver, ese giro conservador se va a expresar de diversas maneras. Una de esas maneras es la profundización de la dependencia mexicana en relación al capital internacional, especialmente el capital norteamericano. Esto se ve, por ejemplo, en la explotación petrolera, en donde va a haber básicamente un oligopolio constituido por las empresas Standard Oil, Shell y el Águila, que claramente van a desconocer lo que plantea los artículos constitucionales en relación al control nacional de los recursos del subsuelo mexicano. Por otro lado, un elemento importante a tener en cuenta es que durante el maximato la reforma agraria prácticamente se limita a muy poca tierra repartida, y de hecho luego vamos a ver en el caso de la reforma agraria en el estado de Michoacán, va a ser uno de los pocos estados que van a continuar con un proceso de reformismo en relación al agrarismo, justamente en el momento en que fue gobernador de ese estado Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos un proceso de profundización de la dependencia con el capital norteamericano y con el gobierno norteamericano. Esto se ve en la explotación petrolera, en la explotación minera, en la profundización de las inversiones productivas norteamericanas en suelo mexicano. Se ve por otro lado la limitación de la reforma agraria, y al mismo tiempo en la cuestión del vínculo entre el capital y el trabajo, ahí se ve claramente cómo el Estado favorece al empresariado muchas veces al empresariado extranjero, digamos, ¿no? Esto se ve de dos maneras distintas. Primero, a través de una política represiva hacia las instancias sindicales que intentaban tener una postura más combativa en relación a los derechos de los trabajadores,
Por otro lado, por ejemplo, había sistemáticamente se declaraban ilegales las huelgas que intentaban hacer aquellos grupos de resistencia de trabajadores en este periodo. Y lo que hay sí básicamente es digamos, un intento de apoyo, o mejor dicho, un apoyo explícito y claro hacia un sector del sindicalismo sumamente burocratizado dentro de la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM. Dentro de la CROM, el liderazgo va a estar en manos de Luis Morones. Luis Morones ha sido el líder sindical del periodo mexicano y básicamente ha sido, digamos, un burócrata que respondía a los designios y a los mandatos de Calles. Por lo tanto, vemos en el caso de la relación con la clase obrera, en el caso del campesinado, en el caso del vínculo con los capitales internacionales, expresiones diversas de cómo se manifestó el poder callista durante el maximato. Ahora, digamos, nosotros vamos viendo el giro conservador del gobierno mexicano durante el maximato en un momento sumamente paradójico. ¿Por qué? La crisis del 29 va a impactar muy fuertemente en la economía mexicana, tal es así, por ejemplo, que si comparamos las exportaciones en millones de dólares que lleva adelante México, se va a caer de 375 millones de dólares en el año 1929 a 98 millones en el año 32. Ahí se ve la brusca caída en la demanda de productos mexicanos, no solo de productos en términos de volumen total, sino fundamentalmente en la caída de los precios internacionales de los productos que México ofrecía a ese mercado internacional, fundamentalmente la plata, digamos, ¿no? Entonces, eso digamos, se ve el impacto que tiene sobre la economía mexicana, ese impacto va a redundar fundamentalmente en la caída en la demanda de trabajo mexicano en la frontera norte, digamos, ¿no? Sabemos que la inmigración de trabajo golondrina de mexicanos al sur de Estados Unidos siempre ha sido muy importante y cada vez que en Estados Unidos hay una crisis, esto golpea fuertemente sobre la demanda de trabajadores mexicanos en ese territorio. Eh, por otro lado, digamos, la caída de la demanda va a implicar también el aumento del desempleo. Por lo tanto, estamos en un momento muy particular en donde, por un lado, el Estado se vuelve más conservador y represivo y al mismo tiempo se dan las condiciones para generar una inestabilidad social debido a la caída en desgracia de la mayor parte de los sectores populares como producto de la crisis de 1929. Esta conflictividad social se va a manifestar fundamentalmente en dos espacios, en dos espacios de expresión de los sectores populares organizados. Uno es el movimiento obrero y el otro es el movimiento campesino. En relación al movimiento obrero, lo que vamos a ver es que va a caer en desprestigio el papel de Luis Morones dentro de la CROM y se van a ir formando, especialmente hacia el año 31-32, se van a ir formando agrupaciones cada vez más radicalizadas, enfrentándose al poder de Luis Morones y de la burocracia sindical mexicana. Es así que va a aparecer el liderazgo de un comunista, de Vicente Lombardo Toledano, quien en marzo de 1900, digamos, Lombardo Toledano pertenecía a la CRON, intenta disputarle el poder a Luis Morones dentro de la CRON, cosa que era imposible en ese contexto, ¿no? de esta burocracia sindical auspiciada y fomentada por el propio Estado. Entonces, hacia 1933 surge lo que se denominó la CROM depurada, con el liderazgo de Lombardo Toledano. ¿Sí? Y al mismo tiempo, en octubre de 1933, un poco también por auspicio de este sector más combativo del movimiento obrero, va a surgir la Confederación General de Obreros y Campesinos Mexicanos, que va a ser una organización que unifique al campesinado y a los obreros digamos, con un sentido totalmente combativo y de enfrentar al régimen callista en el poder. Digamos, es un momento, este año 32, 33, 34, de aumento considerable de la conflictividad en el mundo obrero.
Por otro lado, también uno va a ver que se van a ir, van a ser cada vez más combativas las ligas agraristas que se van a dar en diferentes lugares de México, producto fundamentalmente de la limitación del manejo de la reforma agraria, digamos, ¿no? Entonces, estas ligas agraristas que por otro lado van a estar adentro del partido de gobierno que crea Calles durante su presidencia durante los 20, que va a ser el Partido Nacional de la Revolución, digo, van a intentar generar las condiciones para disputarle el poder al sector más conservador dentro del propio partido, digamos, ¿no? Las ligas agraristas van a trabajar para cohesionarse, para homogeneizar posicionamientos, para empezar a disputar el poder de Plutarco Elías Calles dentro del propio partido de gobierno. Eso, digamos, la existencia de estos ligas agraristas y estos sectores representativos del viejo grupo jacobino dentro del Partido Revolucionario se va a expresar en la convención del Partido Nacional Revolucionario de 1933, donde se va a definir el plan sexenal para el futuro mandato. Ya en ese momento, cuando se da en diciembre del 33 en la ciudad de Querétaro la convención, estaba definido por parte de Calles quién iba a ser el presidente futuro. Digamos, ¿no? Obviamente que el partido de Estado tiene un control de todo el sistema eleccionario y de alguna manera se va dando lo que a lo largo de la historia de México durante casi todo el siglo XX, mejor dicho, todo el siglo XX, ese proceso que se va a denominar el destape y es el momento en el cual el presidente saliente nombra al presidente entrante. Y esto se daba dentro del PRI, digamos, el Partido de la Revolución Institucional. Y esta es una práctica que en realidad nace con los gobiernos postrevolucionarios. Acá se da la paradoja de que quien nombra no es el presidente oficial, sino que es el verdadero factotum de poder, digamos, ¿no? que es propiamente Plutarco Elías Calles. Calles ya en el año 33 había tomado la decisión de que Lázaro Cárdenas iba a ser su sucesor, fundamentalmente porque Cárdenas había tenido primero que Cárdenas tenía como muchos años ya de relación con Calles, había participado militarmente dentro de la revolución bajo el liderazgo, el mando de Calles, y siempre se había manifestado como un soldado fiel del callismo, hasta tal punto que esto era así, que digamos, durante el maximato, el gobierno de Cárdenas en el estado de Michoacán era una suerte de anomalía, porque Cárdenas había continuado con la reforma agraria, había fomentado la organización campesina, había fomentado la organización de milicias campesinas, se había enfrentado a sectores de hacendados michoacanos, y había sacado una serie de leyes tendientes a favorecer una reforma agraria bastante radical dentro del Estado. Ahora, y Calles había permitido realizar estos actos a pesar de que iban a contrapelo de lo que Calles estaba haciendo en el Estado federal. Sin embargo, y esto se dio por una cuestión de conflictividad hacia el interior del Estado de Michoacán, a Calles le servía el radicalismo cardenista en el Estado de Michoacán porque él tenía un enfrentamiento particular con los viejos hacendados michoacanos, con la vieja oligarquía michoacana, pero sin embargo cuando Calles vio que el cardenismo era demasiado radical para lo que él aceptaba, digamos, en ese momento, él va a enviarle la orden a Calles de dar marcha atrás con una serie de reformas que Cárdenas había iniciado en el Estado y Cárdenas, mostrando su fidelidad, decide ir para atrás en esas reformas. Por lo tanto, digo, en el año 33 Cárdenas aparecía como un soldado fiel de Calles. Y tal es así esto que durante el año 33 hay algunas manifestaciones del empresariado norteamericano en México mostrando que su tranquilidad sobre el proceso de continuidad de gobiernos que favorecían a sus intereses.
Tal es así que la General Motor Company en México había realizado una encuesta entre sus funcionarios y funcionarios de la Embajada de Estados Unidos sobre si estaban contentos o no con la decisión de Calles de nombrar a Cárdenas y esa encuesta había dado por resultado que estaban todos muy tranquilos porque Cárdenas aparecía, insisto, como un soldado fiel. De, de Calles. ¿Sí? Ahora, volvamos a la convención del 33. En esa convención del 33 claramente va a aparecer el Partido Nacional de la Revolución dividido en dos sectores. Por un lado estaba el callismo, quien propone un plan sexenal con una serie de reformas digamos que de alguna manera se vinculaban a las propias necesidades del momento para salir de los efectos de la crisis, donde claramente había una participación mayor del Estado, digamos, había una serie de cuestiones que implicaban salir un poco del modelo del maximato, pero siempre dentro de, este, de una mirada muy conservadora, digamos, ¿no? Pero por el otro lado aparece las posturas de estas ligas agraristas del sector más progresista dentro del Partido Nacional de la Revolución, que impone una serie de cambios radicales. En primera instancia, continuar con la reforma agraria, profundizarla, crear instituciones que centralicen a esa reforma agraria para quitarle poder a los caudillos locales que utilizaban la reforma agraria de una manera prebendaria, clientelar. Y al mismo tiempo esto posibilitaba la centralización del poder al Estado federal, digamos, ¿no? La reforma agraria era una gran herramienta de control político. Eh, digamos, también manifestaba la postura de defender los derechos de la nación en lo que hace a la explotación de los recursos del subsuelo mexicano, en tanto en minería y petróleo fundamentalmente. Este, la defensa de la soberanía nacional y al mismo tiempo fomentar los derechos de los trabajadores muy vulnerados en esta relación con el empresariado local y exterior. ¿Sí? Ahora, lo interesante es que ese plan sexenal que propone el sector más radicalizado dentro del Partido Revolucionario responde claramente a la Constitución de 1917 y esa Constitución del 17 fundamentalmente lo que hace a la cuestión de la reforma agraria, de derechos laborales y defensa de la soberanía nacional habían quedado muy debilitados durante los gobiernos de los 20 y fundamentalmente durante el maximato, digamos, ¿no? Y por otro lado muestra una cuestión que me parece que es importante tomar en cuenta. De esa convención va a salir triunfante el sector más radical. Y el gobierno de Cárdenas va a gobernar a partir de fines del 34 con ese plan sexenal que se determinó en la convención de Querétaro de diciembre del 33, mostrando por un lado que ese poderío, esa hegemonía callista que se dio durante el periodo del maximato no era lo suficiente, no estaba lo suficientemente consolidada o era mucho más débil de lo que la historiografía suele definir. Claramente no tuvo el poder suficiente para imponerse y debió aceptar la imposición de un plan que en principio era solo un plan. Entiendo yo que Calles estaba relativamente tranquilo al suponer que quien iba a gobernar no iba a llevar efectivamente ese plan adelante, pero al mismo tiempo demuestra que hacia el interior del partido de gobierno el callismo tenía una debilidad bastante importante. Cuando llega Cárdenas a la presidencia en diciembre de 1934, se inicia el sexenio cardenista, que es claramente uno de los periodos que ha transformado la historia de México. Digamos que el primer año de Cárdenas en el poder es un año de disputa. Es un año de disputa hacia el interior del gobierno. El primer gabinete que él forma es un gabinete donde claramente hay una preponderancia callista. Entiendo yo que es aparte de la propia negociación
con Calles. Tal es así que uno de los ministros perdón, el secretario de comunicaciones de ese gabinete era el hijo de Calles, Rodolfo Calles. ¿No? Entonces, el lugar de Calles en ese gabinete era muy importante. Sin embargo, de entrada, digamos, Cárdenas pone mucho hincapié en lograr este, lograr que el movimiento obrero recobre fortaleza en ese enfrentamiento con el empresariado. Digamos, desde la Secretaría de Trabajo se va a fomentar, por un lado, la organización obrera, la centralización sindical obrera, que luego se va a redundar en la conformación de la Confederación de Trabajadores Mexicanos. Va a haber un vínculo muy fuerte con Lombardo Toledano en relación a favorecer el lugar de Lombardo Toledano y terminar de debilitar a Morones, quien va a ser eliminado de la organización sindical mexicana. Y lo que se va a ver es un aumento de la conflictividad entre los trabajadores y el empresariado. Ese aumento de la conflictividad, por otro lado, va a tener a un Estado que va a mediar en el conflicto a través de la Secretaría de Trabajo, y en esa mediación en el conflicto casi sistemáticamente va a fallar a favor de los trabajadores, lo cual va a implicar que el mundo empresarial va a empezar a tener un posicionamiento cada vez más agresivo y negativo para con el gobierno de Cárdenas. Fíjense hasta qué punto esto se da, el aumento de la conflictividad se da de esta manera, y es que en el año 1934, que es un año donde Cárdenas prácticamente no gobierna, él asciende recién a fines del 34, se dan en México 202 huelgas. Y en el año 1935 esta cantidad de huelgas pasa a 642. Digamos, evidentemente hay una búsqueda por parte del Estado de fomentar esa conflictividad y de fallar y apoyar claramente al movimiento obrero. Ahora, este posicionamiento del gobierno de Cárdenas va a implicar un enfrentamiento hacia el interior de la alianza gobernante, debido a que van a empezar a aparecer, va a empezar a difundirse la postura de Calles cada vez más enfrentada con el gobierno de Cárdenas. Y para 1935, para junio de 1935, se va a producir el corte absoluto. A Calle se lo va a acusar de haber participado en un complot que va a terminar con la explosión, perdón, de una formación ferroviaria. Esto va a terminar con Calles en el exilio en Estados Unidos, y al mismo tiempo le va a permitir a Cárdenas sacarse de encima lo que quedaba del callismo, y a formar un gobierno más cercano a su ideario, aunque un gobierno claramente bien heterogéneo, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, él mantuvo dentro de su gabinete a sectores conservadores para intentar no enfrentarse a la iglesia, digamos, ¿no? La iglesia y el gobierno mexicano postrevolucionario viene de un montón de instancias de mucha conflictividad que va a redundar en la guerra cristera de los 20, por ejemplo. Entonces, va a intentar Cárdenas limitar algunos conflictos para dedicarse a algunas reformas necesarias. Entonces, digamos, el radicalismo de Cárdenas va a expresarse de otras maneras, no solamente a través de su posicionamiento en el conflicto entre obreros y empresarios. Y fundamentalmente esto se va a ver en la reforma agraria. Cuando uno plantea la reforma agraria a partir de la Revolución Mexicana, tendría que decir que uno podría ver, digamos, fragmentar esa reforma agraria en tiempos presidenciales. Entonces uno ve, por ejemplo,
que entre 1916 y 1920, durante el gobierno de Carranza, se repartieron 167.000 hectáreas, la inmensa mayoría en el estado de Morelos durante el zapatismo. Entre 1921 y 1924, durante el gobierno de Obregón, se repartieron 1.100.000 hectáreas. La mayor parte también en Morelos como parte de lo que dejó el gobierno zapatista pos la muerte de Zapata. Entre 1925 y 1928, durante el gobierno de Calles, se repartió 3 millones de hectáreas. Ahora, entre el 28 y el 34, durante el maximato, la reforma agraria se limitó muchísimo, no hay números oficiales, se sabe que en el caso de Michoacán se repartieron alrededor de 10.000 hectáreas, pero que es nada en relación a los números que estábamos hablando, digamos, ¿no? Entonces, entre 1916 a 1934, uno podría decir que se repartieron alrededor de 4,5 millones de hectáreas, como mucho, ¿no? Incorporando el periodo del maximato. Ahora, entre 1935 y 1940, o sea, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se repartieron 18 millones de hectáreas. O sea, la reforma agraria como consecuencia de la reforma, perdón, de la Revolución Mexicana, claramente se dio durante el cardenismo. Ahora, una reforma agraria podría tener diferentes características y responder a diferentes necesidades del sistema económico, digamos, ¿no? Ahora, sí me parece importante tener en cuenta que el tipo de reforma que lleva adelante Lázaro Cárdenas tiene algunas características que manifiestan su radicalidad. Su radicalidad no se da solamente por el volumen de tierras repartidas, sino por otro lado porque se fomentó directamente desde el Estado la reforma agraria a través de la tenencia colectiva de la tierra. Se va a fomentar la producción cooperativa en ejidos, digamos, ¿no? En tierras de producción colectiva. Y tal es así que además se va a crear el Banco de Crédito Ejidal, que va a ser un banco que se va a dedicar fundamentalmente a otorgar créditos y ayuda técnica a la producción ejidal. Y de hecho, la producción ejidal en México ha sido tan importante que va a haber que esperar recién a los gobiernos neoliberales de mediados de los 80 en adelante, fundamentalmente en los años 90, con el gobierno de Salinas de Gortari, donde se va a trabajar fuertemente para destruir la producción ejidal, digamos, ¿no? Entonces, ha sido un cambio fundamental esa reforma agraria y la naturaleza que esa reforma agraria tuvo, ¿sí? Ahora, el otro elemento que me parece que es muy importante tomar en cuenta en relación a la reforma agraria es que esta reforma está vinculada con el proceso de industrialización por sustitución que va a llevar adelante el gobierno de Cárdenas, porque esta reforma agraria tiene por objetivo no solamente dotar de poder al movimiento campesino, que lo hace claramente, sino por otro lado, una mejora en la producción agraria va a beneficiar fundamentalmente a esa clase obrera que estaba vinculada con el proceso de industrialización, porque una mayor y una mejor producción campesina agrícola iba a llevar adelante la posibilidad de ofrecer alimentos a costos más bajos, lo cual iba a beneficiar el poder de consumo de los obreros urbanos, digamos. Entonces hay un vínculo profundo entre reforma agraria y urbanización, industrialización. Ahora, por último, el último elemento importante que tenemos que tomar en cuenta en relación al cardenismo es la nacionalización del petróleo de marzo de 1938. Ahora, esa nacionalización del petróleo está fuertemente vinculada con la cuestión de la conflictividad laboral. Tal es así que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se va a crear el sindicato de petroleros, que va a tener una relación muy conflictiva con las compañías transnacionales que explotan el petróleo en México. En este conflicto, los obreros van a ir a la huelga, van a pedir un aumento salarial,
ahí va a intervenir la Secretaría de Trabajo, quien luego de revisar los balances de las empresas van a plantear que los obreros estaban pidiendo algo absolutamente razonable y falla a favor de los obreros para este aumento salarial. A lo cual las compañías Shell, Standard Oil y el Águila rechazan el fallo, desconocen el fallo, con lo cual, digamos, dejaban al gobierno en una situación bastante comprometida. Si aceptaban, si el gobierno de Cárdenas aceptaba el posicionamiento de las compañías petroleras, se debilitaba muchísimo, digamos, ¿no? Y por otro lado, el Estado tenía las herramientas para castigar a ese enfrentamiento de las empresas ante el fallo de la Justicia Nacional Mexicana. Entonces, ante esta situación, Lázaro Cárdenas decreta la expropiación de las compañías petroleras y entrega la producción petrolera a Pemex, a Petróleos Mexicanos, que era una empresa estatal que había creado Abelardo Rodríguez hacia el final del periodo eh, del Maximato, pero que en ese momento era una empresa muy pequeña. Ahora, a partir de ese momento, la producción petrolera mexicana es monopolio de Pemex, la empresa nacional, estatal. Y esto va a ser así prácticamente hasta la actualidad, digamos. Recién ahora hay las primeras leyes durante el periodo neoliberal en México, de los 80 hasta el ascenso de AMLO al gobierno, este, donde hay una serie de transformaciones tendientes a perjudicar a el control estatal de la producción petrolera. ¿Sí? Ahora, a partir de ese momento, que esto se da en el 38, uno puede empezar a ver cierto reflujo del radicalismo cardenista. Bueno, fundamentalmente porque la expropiación petrolera termina de enfrentar al gobierno de Cárdenas con el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano va a tender a generar un boicot hacia la economía mexicana, fundamentalmente porque limita la compra de plata, y Estados Unidos obviamente era el principal socio comercial de México. Va a tender a tratar de evitar que otros países compren petróleo mexicano, y hasta tal punto esto es así que México va a terminar vendiéndole petróleo a Alemania y a Japón, lo cual es absolutamente contradictorio con la retórica encendidamente antifascista del gobierno de Lázaro Cárdenas. Recordemos que Lázaro Cárdenas encabezó un gobierno profundamente cercano a los ejércitos republicanos durante la Guerra Civil Española, y que además, por ejemplo, es el único gobierno que permitió el asilo de Trotsky en su tierra, digamos. Entonces, claramente el posicionamiento del gobierno de Cárdenas era un posicionamiento antifascista, y sin embargo la presión de Estados Unidos casi que obligó al gobierno mexicano a tener que vender petróleo a esos países. Y esto, al mismo tiempo, hay un posicionamiento muy profundo por parte del empresariado, que lleva adelante un proceso de fuga de capitales, de boicot a la economía, lo cual va a terminar en una crisis económica, una crisis inflacionaria, que va a limitar las posibilidades de Cárdenas para la continuación de su proceso de reformas. Entonces, cuando llega el momento de tomar la decisión de quién iba a ser el continuador de la obra de Lázaro Cárdenas, se da una situación compleja dentro de la propia convención del partido, dentro de la propia decisión de Cárdenas para determinar quién iba a ser su sucesor. Entonces, en ese momento donde claramente aumentaba la conflictividad entre los sectores más conservadores y el cardenismo hacia el interior del partido de gobierno, por otro lado, importante esto, que Cárdenas había modificado, había transformado del Partido Nacional de la Revolución al Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, y dentro de ese Partido de la Revolución Mexicana había una representación casi, digamos, corporativa por parte
de los campesinos y de los obreros. Digamos, hacia el interior del PRM había una representación directa de la Confederación de Trabajadores Mexicanos y de la Confederación Nacional de Campesinos, y ahí se ve, digamos, la expresión más corporativa del populismo mexicano. Digo, pero, pero lo que se veía era una gran conflictividad, digamos, entre el ala más radical, el cardenismo, y el sector más conservador, por lo cual estaba latente la posibilidad de una nueva experiencia de violencia política en México, digamos, ¿no? Entonces, ante esa situación, y además de esto, que el propio cardenismo, debido a las dificultades que tuvo durante su último año y medio en el poder, había perdido popularidad, había perdido fortaleza para el mantenimiento de las reformas, y hacia ese contexto Cárdenas decide elegir a un candidato moderado, Ávila Camacho, que era claramente un moderado, un centrista en esa situación conflictiva, cuando en realidad lo natural hubiera sido que el general Mújica sea quien suceda a Lázaro Cárdenas para continuar la obra de Lázaro Cárdenas. Digamos, la búsqueda de Cárdenas era básicamente la de la pacificación, y al mismo tiempo intentar evitar perder todas esas reformas y esos beneficios que el propio Lázaro Cárdenas había llevado adelante durante su mandato. Lo interesante es que luego, primero con Ávila Camacho, y especialmente con Alemán en los años 40, lo que se va a ver es que esa estructura partidaria bastante vertical que había organizado Cárdenas va a ser utilizada por estos presidentes para generar un sistema mucho más burocratizado. Se va a eliminar el liderazgo de Lombardo Toledano en la Confederación de Trabajadores Mexicanos. Se van a imponer Felipe Velázquez y el grupo de los 5 Lobitos, que históricamente en México son conocidos como digamos, el sector más burocratizado de los sindicalistas y más vinculado con el poder del Estado. Digamos, a partir de esas transformaciones hacia un giro muy conservador y represivo, se va a ir creando la estructura de lo que a partir de los 40 va a ser el Partido de la Revolución Institucional y el Estado mexicano, que era un Estado de partido único, digamos, ¿no? Entonces, en algún punto se da esta paradoja de Cárdenas, el gobierno más radical de la historia mexicana, que al mismo tiempo crea la estructura que el PRI va a utilizar para llevar adelante una experiencia absolutamente represiva, antidemocrática y conservadora. Bueno, hasta aquí llegamos con el gobierno de Lázaro Cárdenas, y bueno, nos vemos.